¿vale? Y vamos a empezar. Os comento un poco la sesión de hoy, ¿vale? Es la quinta y última sesión del proyecto de implantación de la ISO 45001 en el sector de la construcción, y es la sesión que de alguna manera abarca los últimos puntos de la norma ISO 45001, que son los que afectan a la parte de evaluación del desempeño y mejora continua. ¿De acuerdo? Son puntos también comunes a la 9000 y a la 14001, ¿de acuerdo? Y establecen de alguna manera metodologías muy genéricas de gestión. Vamos a ver la parte de seguimiento y medición de forma específica, la parte de auditorías y la de revisión por la dirección, que entran dentro de lo que es la parte de evaluación del desempeño como herramientas de evaluación, y luego veremos la parte de mejora continua, que se establece a través de lo que son la identificación y la gestión de incidentes, accidentes, no conformidades y acciones correctivas, ¿vale? Todo eso para conseguir lo que desde un principio en nuestras sesiones comentábamos, que es la mejora continua, ¿vale? A través de lo que es el círculo de Deming. Si os dais cuenta, y conectando un poco con lo que son los requisitos de 45001, ya nos encontramos en los apartados 9 y 10 de la norma, y son un poco los que cierran ese círculo del que hemos hablado desde el principio del curso. Empezamos con una parte de identificación y planificación, definimos recursos de apoyo, implementamos una operativa para poner en funcionamiento toda esta planificación y el uso de esos recursos, y ahora vamos a evaluar si tanto eso que hemos definido como lo que hemos implantado funcionan correctamente y se adecúan tanto a nuestra norma de referencia como a nuestra propia organización, con el fin de evaluar si requieren alguna mejora o alguna modificación y ponerlas en funcionamiento a través de las distintas herramientas que nos sugiere la propia norma, como son pues esas auditorías, indicadores, mediciones, revisiones de todo el sistema. Vamos a empezar un poco con la parte de seguimiento y medición, así como análisis y evaluación. Son un poco 4 apartados que establece la norma. Los establece en el punto 9.1 y nos pide de alguna manera que la organización establezca herramientas o protocolos para llevar a cabo un seguimiento, una medición de las variables fundamentales dentro del sistema. Esas variables pues, son, por ejemplo, el cumplimiento de los requisitos legales, sus actividades y operaciones con respecto a los peligros que pueden generar, ¿vale? La consecución de objetivos, la eficacia de los controles operacionales, todo eso a través de métodos de seguimiento y medición que establezcamos en función de nuestra organización y que consideremos más adecuados. Ahora yo os voy a sugerir varios métodos, algunos ya los pide la norma y otros pues los sugerimos nosotros de alguna manera para aportar un valor añadido a este proceso de seguimiento y medición. Una vez definidos esos métodos, establecer criterios, ¿vale? Es decir, cuándo algo es bueno o no lo es, o cuando hasta qué punto merece la pena, o sea, mantenerlo, y a partir de qué niveles o qué indicadores veremos o qué referencias hay que mejorarlo, esos criterios, ¿vale? Y pues un poco pues, cuándo hacemos ese seguimiento y medición y cómo lo analizamos. Vamos a ver un poco todo esto. La parte de seguimiento y medición de la organización, lo que va en 45.001, lo que pide es evaluar el desempeño en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Ese desempeño y esa eficacia. ¿A través de qué? Pues a través del cumplimiento de los protocolos que hemos definido y de la planificación que hemos definido, y evaluando el grado de consecución de esos resultados previstos. El resultado en sí de la implantación del propio sistema es la consecución de la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, o de nuestros agentes implicados, trabajadores, visitas, proveedores, colaboradores, dentro de nuestra organización y en la medida en la que se relacionen con ella. Ese es nuestro objetivo. Ahora vamos a evaluar qué variables necesitamos. Hemos definido que vamos a controlar para eso
y si esas variables que hemos definido que tenemos que controlar y los mecanismos que hemos establecido para controlarlas son suficientemente eficaces o requieren de algún tipo de mejora o de modificación. Para eso vamos a seguir un protocolo pues, de identificar variables a seguir, actividades a seguir, prácticas a seguir y a medir, ¿vale? Criterios con los que los vamos a comparar, ya sean criterios legales o ya sean criterios internos o del mercado, y vamos a evaluar toda esa información para mejorar. Y todo esto además la norma nos pide que lo hagamos documentalmente. ¿Vale? Que la organización conserve información documentada adecuada para evidenciar esos resultados de seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿Vale? Y que pues, si hacemos inspecciones de seguridad, si definimos indicadores de seguridad, si llevamos a cabo protocolos de inspección, ¿vale? Todo eso que tenga una base documental. No hace falta que sean todos documentos, pero sí que de alguna manera lo podamos recuperar, analizar y demás en base a unas referencias documentales, sobre todo cuando se trata de temas de, por ejemplo, medición, en la que intervienen equipos de medición, que la norma también nos pide que estén correctamente conservados y calibrados para que sus mediciones y sean veraces y de alguna manera están contrastadas y verificadas, y por lo tanto las decisiones que tomamos en base a ellas también lo sean. Vamos a diferenciar un poco lo que nos pide la norma entre lo que entendemos ya que nos pide seguimiento, medición, análisis y evaluación, lo que entiende la norma o lo que vamos a interpretar nosotros por cada una de estos conceptos, y así entenderemos un poco mejor también lo que nos pide. Seguimiento, pues seguimiento implica verificación, supervisión, observación crítica, determinación del estado, es decir, es un poco el controlar, supervisar y tener información continua de aquellos aspectos en temas de seguridad y salud en el trabajo que consideramos relevantes. Pues a través de procesos de controles, de entrevistas continuas, de revisiones documentales, de observación del trabajo. Luego nosotros nos estableceremos uno de los métodos de seguimiento, pues es un poco la observación, el tema de las inspecciones periódicas, ¿vale? El tema de la supervisión por parte de responsables. Todo eso van a ser elementos de seguimiento. Lo que quiere decir es que, de hecho, cualquier organización está en un proceso de seguimiento continuo. Lo que pasa es que sí que es cierto que dentro de nuestra norma, ese seguimiento, vamos a tener, si no el continuo, por lo menos el seguimiento puntual que hacemos en algunos momentos, vamos a tener que documentarlo. La herramienta más básica o la más utilizada, pues es el tema de las inspecciones. Veremos un poco cómo la trabajamos. Medición. Pues la medición es aquella parte del seguimiento que para obtener información tiene que acudir o tiene que basarse en elementos de medida, ¿vale? Tiene que obtener datos de medición. Pues, por ejemplo, pues, pasar esa información de seguimiento que en inspecciones puede ser visual o puede ser incluso a través de entrevistas, pues basarla también en mediciones cuantitativas, ¿vale? Que en ocasiones se van a realizar a través de equipos de medida, ¿vale? A través de determinados equipos de medida que nos van a dar información tanto de las condiciones de seguridad como de salud e higiénicas, tanto de los trabajos como de o sea, de los trabajos o de las prácticas, como del estado de nuestros trabajadores, ¿vale? Pueden ser mediciones de gases en un momento determinado, mediciones de alturas. Los gases los podemos medir con un medidor de gases, las alturas necesitaríamos metros o incluso flexómetros o niveles. Mediciones, por ejemplo, higiénicas o sonómetras, es decir, mediciones acústicas a través de sonómetros, por ejemplo, que nos den indicación de niveles de ruido en los puestos de trabajo, ¿vale? Cálculo de distancias, todo aquello que requiera una medición, tanto para tener nosotros información como en algunos casos incluso verificar el cumplimiento
de determinados requisitos legales, ¿vale? Los decibelios en el punto de trabajo o en incluso los decibelios que pueden generar determinadas obras en determinados horarios diurnos o nocturnos, pues están establecidos ya por la legislación, por las ordenanzas de los municipios. Incluso cuando definimos los proyectos de obra, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, con lo cual, con mayor motivo cuando estamos siguiendo la obra. Y sobre todo enfocado a mantener la seguridad y la integridad de nuestros trabajadores y de todos aquellos que se vean implicados en la obra. La parte de análisis es aquella parte, de alguna manera, que lo que hace es coger esos datos que hemos obtenido del seguimiento y de la medición y analizarlos, o sea, a través de un examen, ¿vale? Con respecto pues, a unos criterios, a unos patrones, a unas referencias o tendencias. Es decir, pues estamos viendo un poco que podemos compararlo tanto con temas legales como con parámetros de control interno de nuestra propia organización. Es decir, cuando hacemos una inspección de trabajo, pues a lo mejor estamos verificando la adecuación de determinadas prácticas o con respecto a unos protocolos definidos. O si estamos midiendo aspectos higiénicos, pues a lo mejor con las referencias son indicadores de cantidad de gases o de nivel de ruidos, decibelios en el ambiente. Eso es en análisis. Y como consecuencia de ese análisis, lo que llevamos a cabo es una evaluación en la que determinamos el grado de cumplimiento y si requiere o no de acciones adicionales o correctivas para verificar que ese cumplimiento es adecuado o tiene que modificarse o tienen que establecerse acciones que de alguna manera actúen para que esos parámetros que hemos seguido y medido vuelvan a su normalidad o a su situación normal dentro de los intervalos que o la legislación o nosotros mismos o el mercado establecen como aceptables. En el momento en que tras nuestra medición, análisis y evaluación detectemos o determinemos que estamos fuera de los parámetros aceptables tanto por la legislación como por nuestra propia, nuestros propios criterios. ¿Vale? Para eso pues, podemos utilizar equipos de medición como pueden ser, pues dependiendo de un poco el sector o el tipo de obras o el tipo de actividades que estemos desarrollando, pues sean requeridos, desde dosímetros de radioactividad, de ruido, medidores de gases, ATES, contadores de partículas, ¿vale? Hasta equipos más rudimentarios como pueden ser metros, flexómetros, ¿vale? Que nos puedan medir alturas o desviaciones, ¿vale? De nivel. Eso sí, la medida en la que nosotros vamos a tener o conservar estos equipos y a necesitar que estén calibrados es en función de la envergadura o de la responsabilidad que tenga el ajuste de sus datos. Es decir, pues si realmente a mí que el metro que me mide la altura no esté calibrado, pues no me va a redundar en que pueda tener un accidente o en que la medición, si no es justa, pues pueda implicar algún tipo de incumplimiento legislativo o de irresponsabilidad en temas de seguridad más importantes, pues lo calibraré o no. Seguramente no sea necesario, pero seguramente un dosímetro de radioactividad no me puedo permitir el tema de no tenerlo correctamente calibrado y verificado, o incluso un dosímetro de ruido, ¿vale? A lo mejor pensamos, pues bueno, 2 decibelios más, 2 decibelios menos, depende también el contexto, pero normalmente, o un medidor de gases, ¿vale? Es decir, sí que hay equipos que requieren, además de su adecuada conservación, su adecuada calibración y verificación, ¿vale? En función siempre de que sus resultados o la adecuación o el ajuste de sus resultados pueda afectar en mayor o menor medida a la seguridad e integridad de aquellas personas afectadas, ¿vale? Nosotros lo determinaremos. Esto es igual que en calidad o en medio ambiente, en función de lo que pueda afectar el resultado de mi equipo de medida, tanto a la calidad de mi producto como al control ambiental de mis actividades, yo determinaré la necesidad de calibrarlo y verificarlo.
Como resultado de estas operaciones de seguimiento, medición y análisis, pues vamos a tener una serie de registros, ¿vale? Esa información documentada que nos decía ISO 45001 que deberíamos de definir y que conservar para tener evidencias de el cumplimiento de este requisito. Entre estos registros se van a encontrar, por ejemplo, registros de exámenes médicos ocupacionales, pues los registros de vigilancia de la salud, ¿vale? No en sí los informes, incluso los aptos, van a ser evidencias del seguimiento y la medición de la salud de nuestros trabajadores, ¿vale? No vamos a tener acceso a temas confidenciales, pero sí a los aptos o a los aptos condicionados o condicionales de nuestros trabajadores, ¿vale? Y esos son registros de seguimiento de la salud. Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ¿vale? Pues desde, no sé, estudios psicosociales de nuestros trabajadores o ergonómicos o pues incluso análisis físicos, químicos o biológicos de las circunstancias de trabajo, ¿vale? Esos estudios acústicos o de sonometría o de higiene, ¿vale? Esos estudios higiénicos en los que se determinan, pues, por ejemplo, desde gases hasta pues, ruido, son registros de nuestro sistema que hacen referencia al seguimiento y medición. Inspecciones internas de seguridad también son registros. Registros estadísticos, como pueden ser pues, número de accidentes con y sin baja, ¿vale? O incluso registros de equipos de seguridad y emergencia. Vimos que la entrega de EPIs, por ejemplo, es un registro de control operacional. Un control operacional es el que los trabajadores dispongan de los EPIs oportunos, pero un poco un registro de seguimiento puede ser esa entrega o la renovación de esos EPIs, cada cuánto tiempo se renuevan o no se renuevan, para ver un poco el tipo de uso que hace el trabajador o no uso de los mismos. ¿De acuerdo? Estos serían ejemplos de registros. Y con esto vemos un poco lo que nos pide la norma con respecto a la parte de seguimiento y medición general, operacional. Otro tipo de seguimiento y medición que nos pide también 45001 y que coincide además con lo que nos pide 14001 es el seguimiento y medición a través de la evaluación del cumplimiento legal, ¿vale? Hay un apartado en la norma que nos dice, anteriormente lo vimos, que debemos de llevar a cabo un cumplimiento de lo que son, una identificación, mejor dicho, de lo que son los requisitos legales aplicables a nuestra organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Os acordáis que ya vimos en, creo, la segunda sesión este tema? Y de hecho identificamos la forma de poder llevarlo a cabo, por ejemplo, a través de unos checklists o a través de unos listados de verificación en el que identificamos en temas laborales, en temas de seguridad, en temas de salud, qué legislación y de ella qué requisitos aplican a nuestra organización y de alguna manera cómo debemos de cumplirlos, ¿vale? Aquí, en este punto de seguimiento y medición, lo que nos pide la norma es que, ya que hemos identificado esos requisitos, ya que los tenemos extraídos y que estamos estableciendo a través de nuestra parte operacional los mecanismos para cumplirlos, vamos aquí a evaluar si efectivamente los estamos cumpliendo. Esto es una especie de evaluación de cumplimiento legal. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos hacerlo desde a través de auditorías legislativas, por ejemplo, que veremos que tenemos, de hecho, en temas de seguridad y salud ya tenemos evaluación de cumplimiento legal de seguridad y salud, o, por ejemplo, a través de evaluar esos checklists que hemos identificado o que hemos definido para identificar, mejor dicho, lo que son los requisitos legales. Podemos hacer un chequeo con respecto a cada uno de los requisitos legales que hemos identificado y valorar, ¿vale?, en un grado determinado o con una graduación su cumplimiento. Luego os enseñaré que, de hecho, ya el formato que os puse o el ejemplo que os puse de requisitos legales, de identificación de requisitos legales, ya incluía su
su evaluación de cumplimiento. ¿Vale? Entonces, veremos el ejemplo, pero también puede ser, por ejemplo, a través de una auditoría legislativa o a través de auditorías externas de expertos, ¿vale? Que evalúen el grado de cumplimiento de esos requisitos legales. Claro está que lo primero que tenemos que hacer es conocerlos e identificarlos. Una vez identificados los requisitos legales, el siguiente paso es evaluarlos. Pero la forma de evaluar tampoco, como en otros casos, no nos la establece la norma. Nos dice que debemos de implementar y mantener procesos para evaluar este cumplimiento legal, tal cual nosotros identifiquemos. Y de hecho la norma lo que nos pide es que determinemos la frecuencia y método para realizarlo, ¿vale? Y que en base a ello tomemos acciones, ¿vale? Todo esto va encaminado a mejorar, ¿vale? Son las últimas herramientas de mejora continua de nuestra norma, con lo cual, pues, este proceso de identificación de requisitos legales y de evaluación lo que trae consigo es un poco el que si identificamos en este proceso de evaluación de cumplimiento legal incumplimientos, cumplimiento legal u otros requisitos que nos hayamos establecido como obligatorios. Si identificamos en este punto incumplimientos, pues que establezcamos todas aquellas acciones oportunas para que se cumplan, ¿vale? Y como en el seguimiento y medición anterior, guardemos documentación al respecto. Pues esos checklists o esas auditorías legislativas que estén en formato papel o en formato electrónico, pues que se guarden como evidencia de nuestro protocolo o de nuestros mecanismos para evaluar el cumplimiento legal de nuestro sistema, ¿vale? La evaluación del cumplimiento legal establece la norma que se tiene que hacer periódicamente, pero no nos dice cuáles son esos periodos. Esto, como en otras ocasiones, como la evaluación de los objetivos o la planificación de la formación, lo establece la propia organización. Recomendaciones, pues al menos una vez al año o con motivo, por ejemplo, de cambios. ¿Os acordáis que también vimos en una de las sesiones la necesidad de gestionar los cambios y de controlar los cambios? Pues uno de los motivos de cambio son los posibles cambios legislativos, ¿vale? Y como tal tenemos que contemplarlo tanto como cambio para su ejecución y adaptación, como para la evaluación de su cumplimiento y de su adecuación. Entonces, pues nuestro sistema debería de establecer de alguna manera que evaluaremos el grado de cumplimiento de aquellos requisitos legales y otros requisitos que nos hayamos planteado o establecido como obligatorios, ¿vale? Pues al menos una vez al año, quizás coincidiendo o con la revisión del sistema para tener esos elementos de esa información de entrada que ahora luego veremos, o coincidiendo con la auditoría interna, en la que también podemos hacer una auditoría legislativa, o coincidiendo con una auditoría planificada legal que establezcamos anualmente. En ese podemos establecerlo 1, 2 veces al año, una vez por trimestre, con la periodicidad que nuestro sistema nos permita, nuestra organización nos permita de alguna manera por el tema de recursos y disponibilidad que tengamos y que además nos requiera. Es decir, si somos muy variables y hay mucha legislación, pues lo mismo necesitamos una mayor frecuencia que si a lo mejor nuestro sistema y nuestra legislación es más estática y cambia menos. Pero siempre tenemos que, además de en esos periodos que nos planteemos, tener en cuenta que analizaremos también esta evaluación del cumplimiento legal, pues cuando haya cambios que afecten a nuestra organización y que puedan afectar a ese cumplimiento legal, desde cambios en legislación, nueva legislación o legislación que se deroga o que se modifica, ampliación de actividades o modificación de esas actividades o modificación de los procesos, de los equipos de trabajo de seguridad que tenemos o de los métodos de trabajo, cambios en las dimensiones o, por ejemplo, en nuestro caso, pues cada vez que iniciemos una obra, no solo una vez al año o una vez al año en cada obra, sino pues cada vez que la iniciemos, hacemos ya en la planificación de la obra, hacemos una identificación y de los requisitos legales que son de aplicación, de la legislación que es de aplicación y, por lo tanto, pues podemos establecer también unos periodos de evaluación o en base a las distintas fases de la obra o en momentos determinados, en función de cambios en instalaciones, en equipamientos, en ubicación. Por eso que sí que sería a lo mejor correcto establecer que por cada obra al menos hacer 1 o 2 evaluaciones del cumplimiento legal en función de las distintas fases de ejecución.
Ay, perdón, nos hemos ido. Vale. Además de utilizar como herramientas de evaluación o utilizar como mecanismos de evaluación, lo que hemos comentado antes de inspecciones o evaluaciones del cumplimiento legal, la norma también nos hace referencia a una herramienta por excelencia que ya utilizamos además en calidad y en medio ambiente y que además ya utilizamos en seguridad y salud, ¿vale? En nuestras memorias de siniestralidad anuales ya se introducen indicadores de seguridad y salud que evaluamos tanto comparados con otros años como comparados con a lo mejor datos incluso del sector, ¿vale? Entonces, la norma nos establece como herramienta de seguimiento y medición los indicadores, ¿vale? Pues no nos establece qué tipo de indicadores, ni cuántos indicadores, ni siquiera nos establece la frecuencia, modo o forma en la que tenemos que definirlos, seguirlos o medirlos, pero bueno, sí que nos establece que como herramienta utilicemos este aspecto, ¿no? Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Normalmente nos vamos a encontrar con los tres tipos que como indicadores estadísticos con los que trabajamos habitualmente en seguridad y salud, ¿vale? Que son el de frecuencia, gravedad e incidencia. Esos tres los vamos a tener ya porque en nuestra memoria de siniestralidad aparecen y nuestro servicio de prevención ya trabajaba con ellos independientemente de tener una 45.001 o no implementada. Son indicadores que evaluamos todos los años. Pero además de estos, y estos los vamos a utilizar también, podemos establecer otros indicadores pues, estructurales, de proceso o incluso de resultado, que nos puedan dar información útil acerca del desempeño de la seguridad y salud en nuestro trabajo y que nos puedan ayudar a mejorar. Pues, por ejemplo, número de anomalías detectadas en medidas de seguridad. Pues, por ejemplo, en las distintas inspecciones que realizamos, número de incumplimientos, por ejemplo, que vamos detectando en las inspecciones. Si realizamos una inspección por obra al mes o por fase de la obra y en ella vamos evaluando número de anomalías o de incumplimientos detectados, podemos ver un poco cómo evoluciona nuestra obra o en qué fases tenemos más problemas que en otras o qué obras nos está generando, si comparamos incluso estos indicadores entre nuestras obras, qué obras nos están generando más problemas, en qué fases, ¿vale? Para poder ir ya un poco, utilizar esta información para mejorar. Es decir, pues mira, tenemos muchos problemas de seguridad, pues a partir de, o en excavación, o en la parte de forjado, o sobre todo pues en la última parte de acá, no sé, o con respecto al uso de EPIs, o cuando ya utilizamos equipos, o cuando en los momentos en los que tenemos muchas subcontratas trabajando a la vez, porque pues a lo mejor tenemos problemas de coordinación. ¿Vale? Estos indicadores en estructura, cuando obtenidos de las inspecciones, que también es una buena herramienta, nos pueden ser útiles. O en proceso, pues número de negligencias detectadas, partes por temas de seguridad abiertos a los trabajadores, por incumplimiento de prácticas de seguridad y salud, ¿vale? Pues desde anomalías en el uso de los equipos de protección, como, pues no sé, prácticas pues hasta cierto punto negligentes o temerarias, ¿vale? Y si de eso abrimos partes o abrimos informes de no conformidad que ahora veremos, pues luego podemos también utilizarlo como indicadores. O incluso ya indicadores dirigidos a obtener sobre los resultados de nuestra obra y de la seguridad y salud de nuestra obra. Pues como pueden ser número de incidentes de seguridad y salud, número de accidentes en seguridad y salud, ¿vale? Y de ellos, de los accidentes incluso podemos evaluar cuáles de ellos han implicado bajas o no han implicado baja, o incluso la baja si dada la envergadura, o sea, la gravedad del accidente ha sido de larga o de corta duración, ¿vale? Todo eso lo podemos analizar como indicadores y evaluar periódicamente para obtener información que nos ayude desde luego a mejorar la seguridad y salud, ¿vale? Estos indicadores pueden ser de nuestros propios trabajadores, relacionados con subcontratas, incluso con visitas. Los podemos comparar con otras obras de nuestra propia empresa o los podemos comparar incluso con datos del sector si los podemos
obtener, o incluso podemos hacer un análisis histórico por años, es decir, se ve una evolución en nuestras obras con respecto a la seguridad y salud, estamos mejorando y por lo tanto los indicadores lo muestran o estamos empeorando, ¿vale? Podemos hacer ese análisis tendencial en el tiempo o comparativo con otras entre obras o con el sector. Aquí tenemos más ejemplos. Yo os he puesto más ejemplos de indicadores, pues por ejemplo, de proceso, actividades ejecutadas de las programadas, ¿vale? A nivel de sistema, para que no sean solo indicadores operativos, también podemos establecer indicadores dentro de nuestro sistema de gestión o requisitos cumplidos del total de requisitos definidos, no conformidades detectadas o abiertas de las detectadas o cerradas de las detectadas, número de accidentes de trabajo con respecto al total de trabajadores o de enfermedades profesionales, ¿vale? Todo esto os he puesto, y estos pues, bueno, son un poco los indicadores que ya conoceréis por el tema a nivel estadístico de los informes de siniestralidad que sí que tenemos ya en nuestras organizaciones anualmente, suministrados pues, por el servicio de... Ay, perdón, teníamos una persona aquí. Por el servicio de prevención. ¿Vale? Continuamos. Otra de las herramientas de seguimiento y medición que podemos utilizar, ¿vale? Son las inspecciones. ¿Vale? Hemos utilizado como herramientas de seguimiento y medición el tema de indicadores, que nos pueden ser útiles para obtener información acerca del estado y de la evolución de nuestro sistema de gestión y de la seguridad y salud de los trabajadores en nuestra organización. Hemos identificado también pues, la evaluación del cumplimiento legal como otra herramienta para identificar un poco el estado de nuestro sistema con respecto a requisitos preestablecidos, y otra de las herramientas concretas a las que no hace referencia la norma explícitamente, pero que sí que es muy utilizada, ¿vale? Como técnica de análisis, son dentro de este punto de seguimiento, medición y análisis, son las técnicas son las inspecciones de seguridad. ¿Vale? Estas inspecciones de seguridad, sabéis que hay una parte que son reglamentarias y obligatorias hacer, ¿vale? Dentro de nuestra actividad, pero nosotros también podemos de alguna manera planificarlas, organizarlas de manera que nos sean útiles como herramienta de nuestro sistema de gestión y que nos ayuden a identificar pues, esa información que comentábamos antes en los indicadores de posibles incumplimientos legales, posibles negligencias en el desarrollo de las prácticas o en el cumplimiento de directrices por parte de los trabajadores o por parte de las visitas o de las subcontratas, ¿vale? Estado de instalaciones, disponibilidad de recursos, incluso nos pueden ayudar a evaluar la formación, la cualificación o incluso la coherencia de nuestros trabajadores, su disponibilidad para cumplir directrices, su estado proactivo, todas estas inspecciones que pueden pues eso, revisar desde instalaciones hasta prácticas o incluso actitudes en los trabajadores nos pueden ser muy útiles. ¿Vale? Las mismas es de alguna manera establece herramientas que a través de la observación, del estudio y de la deducción, ¿vale? Muchas veces comparadas con protocolos previos, es decir, cuando inspeccionamos un EPI tenemos unas directrices que sabemos que el EPI tiene que cumplir, desde su marcado CE hasta el estado de conservación o el estado de adecuación y de uso, ¿vale? Los conocimientos, o cuando inspeccionamos una instalación, pues lo comparamos con un estándar en el que se tiene que encontrar esa instalación con respecto a disponibilidad de medidas de seguridad, estado de esas medidas y adecuación de las infraestructuras e instalaciones, tanto a unos requisitos internos como legales. ¿Vale? Esas inspecciones sí que se realizan con respecto a unos protocolos, pero a veces sí que lo que evalúan es de alguna manera el estado general y las percepciones que tiene incluso a veces el inspector. Hay unas inspecciones que según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo pues, están definidas, ¿vale? La inspección como técnica analítica de seguridad que consiste en un análisis realizado mediante la observación directa
de las instalaciones, de los equipos, de los procesos productivos, para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos, ¿vale? Estas son un poco inspecciones previas para identificar cuáles son las establecidas por el Instituto Nacional de Seguridad. Inspecciones previas para identificar cuáles son los peligros y los riesgos asociados a esos peligros y actuar, ¿vale?, sobre los mismos. Y luego están las inspecciones de seguimiento, es decir, aquellas inspecciones que van dirigidas a evaluar que una vez identificados esos peligros y esos riesgos y establecidas las medidas oportunas para reducirlos, controlarlos o eliminarlos, ¿vale? Veremos que según lo que nos podamos hacer o en nuestro grado de actuación al respecto, pues se cumplen. Es decir, estamos realmente reduciendo el riesgo o minimizándolo o incluso eliminándolo o sustituyéndolo por actividades menos conflictivas. Esos son los dos tipos. Las primeras son obligatorias para identificar los riesgos, esas inspecciones para identificar esa visita que tenemos, por ejemplo, del Servicio de Prevención Periódica para identificar y evaluar esos peligros y esos riesgos, y luego las inspecciones periódicas que dentro de nuestro sistema nosotros podemos organizar para evaluar, seguir evaluando ese cumplimiento de las directrices establecidas. Por ejemplo, las inspecciones de seguridad en obra pues, van dirigidas a elementos como pues, las protecciones personales de los trabajadores, las protecciones de los empleados, por ejemplo, frente a ruido y humo, almacenamiento de productos tóxicos, la inspección de riesgos de caída, desde presencia de escaleras, barandillas, redes, ¿vale?, procedimientos adecuados para el levantamiento de objetos. Es decir, inspeccionamos desde instalaciones o equipos hasta prácticas, ¿vale?, o actitudes, como hemos comentado antes. Controlar el paso de la gente por determinadas áreas o incluso la circulación de vehículos, el uso correcto de la maquinaria a través de los conocimientos adquiridos o de las buenas prácticas en el desarrollo de esos conocimientos, ¿vale? Para todo eso también tenemos una legislación aplicable en la que tenemos que basarnos como mínimos, ¿vale?, todo lo que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, ¿vale? En concreto en las obras de construcción y con relación a la prevención de riesgos laborales. Aquí tenéis una serie de normativa que podemos utilizar como referencia, pero además de lo que es exigible legalmente y que también vamos a evaluar en nuestro protocolo de evaluación de cumplimiento legal, pues nosotros podemos establecer aquellos niveles de inspección o aquellos criterios de inspección que nosotros creamos oportuno para que nuestro trabajo, la obra en obra o el desarrollo de las actividades de nuestros trabajadores se realicen con completas medidas de seguridad, ¿vale? Aspectos a controlar en una inspección de obra, pues identificar problemas no previstos durante incluso el diseño y análisis del trabajo. A lo mejor podemos incluso identificar problemas de raíz, no en la implementación o en la actuación, sino incluso a lo mejor en que determinadas prácticas ya se han diseñado en ubicaciones que no son adecuadas, con elementos que no son seguros, ¿vale? Es decir, a lo mejor ya incluso el planteamiento de determinadas actividades es incorrecto y lo que tenemos es que hacer una reformulación incluso anterior. Pues a lo mejor no pueden circular determinados vehículos por una zona de la obra porque sus dimensiones o porque el almacenamiento de productos químicos es muy cercano y lo que hemos establecido son mal la circulación o el acceso. A lo mejor hemos establecido el acceso a la obra por una zona que no da bastante seguridad porque los equipos o la maquinaria que está trabajando no puede ver, no sé, es un poco, podemos tener identificación de problemas previos, analizar las condiciones del espacio de trabajo, comprobando los locales existentes, vestuarios, oficinas, aseos, comedores, almacenes o las características en sí de la infraestructura o de las instalaciones, suelos, paredes, puertas, iluminación natural, artificial, el orden y la limpieza, la existencia y estado de distintas instalaciones principales o auxiliares, ¿vale?
posible existencia de contaminantes químicos, físicos, biológicos en la propia obra y los niveles de exposición a los que están sometidos los trabajadores, ¿vale? A veces el desfase de tiempo en la confección o definición del proyecto y la ejecución de la obra, que hacen que cambien determinadas circunstancias que afectan a la misma y que no se han contemplado en el proyecto inicial. Existencia de equipos o instalaciones en relación a medidas preventivas y reactivas, como puede ser desde extintores, vías, sistemas automáticos de extinción de incendio, de detección, vías de evacuación. Identificar deficiencias en equipos de trabajo, manuales de los distintos, o sea, si disponemos de los manuales, si las características técnicas son las adecuadas, ¿vale? El marcado, las modificaciones que se le puedan hacer a esos equipos también pueden alterar sus medidas de seguridad, accesibilidad a los puntos de operación, frecuencia de las operaciones, incluso tenemos que evaluar posibles descansos, es decir, cualquier tipo de deficiencia en equipos o en métodos que pueda afectar a la seguridad. Estado de las herramientas portátiles, ¿vale? Trabajos con riesgos especiales como pueden ser pues, trabajos en altura, soldadura, manejo de aceites o sustancias corrosivas o tóxicas, espacios confinados, ¿vale? O con elementos de riesgo por temas eléctricos, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y la disponibilidad de EPIs, todo esto en las inspecciones, disponibilidad de EPIs y el estado de esos EPIs. Así con todo esto tenemos unas directrices para establecer inspecciones de seguridad adecuadas. Y una vez que ya hemos visto todos los elementos que nos pide, o sea, lo que nos pide la norma con respecto al seguimiento, medición, análisis y evaluación, ¿vale? En el que vamos a utilizar herramientas como son los indicadores, las inspecciones y la evaluación del cumplimiento legal, vamos a pasar ahora a otra de las herramientas explícitas que nos pide 45001 en su apartado de evaluación del desempeño, ¿vale? Y estas son las auditorías internas. Las auditorías internas también son un elemento común a otras normas de gestión, como son la 9.000 y la 14.000, también son una herramienta exigida para la parte de evaluación del desempeño, pero en este caso 45.001 hace referencia a auditorías internas de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Auditorías de sistema de gestión y de ejecución, ¿vale? Y auditorías realizadas por la propia organización, no son auditorías externas. Ahora, de todas maneras, voy a hacer una pequeña distinción entre los tipos de auditoría para que veáis un poco cuáles son las que pide la norma. La organización pide que de alguna manera se establezcan unos protocolos a través de auditorías para comprobar que la organización cumple con su sistema de seguridad y salud que ha definido en el desarrollo de su actividad, es decir, que cumple con todas aquellas directrices que establece su sistema de gestión y que además este sistema de gestión, ¿vale?, cumple con los requisitos de la norma de referencia, de la 45.001. ¿Vale? Hace una doble comprobación, por así decirlo, la auditoría interna. Por un lado, está comprobando que nuestro sistema cumple con lo que pide 45.001, ¿vale?, con los requisitos que hemos visto hasta ahora, y que por otro lado, ese sistema que cumple con la norma y que hemos definido que cumple con la norma, ¿vale?, se está implementando y también se está cumpliendo, que se cumplen con esos requisitos establecidos. Nuestro sistema cumple con la norma y nosotros cumplimos con nuestro sistema, con lo que hemos definido y con lo que, tanto para el cumplimiento de la norma como para aquellos requisitos adicionales que hayamos establecido, ¿vale? Es decir, si yo me he establecido un mayor control en algunos puntos, pero está dentro de mi sistema, mi auditoría interna también debería de comprobarlo. Eso es lo que vamos a hacer con el proceso de auditoría. Para poder desarrollar ese proceso de auditoría, la norma nos pide que programemos, ¿vale?, o que planifiquemos de alguna manera el desarrollo de la misma. Es decir, al fin y al cabo, ahora veremos que la auditoría es un estudio sistemático, ¿vale?, del grado de cumplimiento de las directrices establecidas en nuestro sistema y por la norma 45.001. Entonces, que ese estudio que hagamos pues esté sistematizado, ¿vale?, que tenga un protocolo de ejecución
tal que nos permita planificar, establecer, implementar y mantener pues, esos métodos de evaluación con una frecuencia, con la definición de unos responsables, ¿vale? Y que luego todo eso se plasme en unos informes que nos ayuden a mejorar. Volvemos otra vez a la necesidad de documentar también este proceso, así como documentamos la parte de evaluación del cumplimiento legal, de los indicadores a través de seguimiento y medición, y que documentemos también las inspecciones. Vamos a documentar también nuestro proceso de auditoría. Por una parte, documentaremos su planificación diciendo la frecuencia en la que le vamos a hacer, los responsables de su ejecución, los métodos de realización, si van a ser, pues normalmente incluirán una inspección física y una inspección documental e incluso una posible inspección personal, es decir, a través de entrevistas, ¿vale? Cuáles van a ser los criterios de la auditoría, es decir, nuestras normas de referencia y nuestro sistema, cuáles van a ser la cualificación de los auditores o qué formación o qué experiencia vamos a pedir a las personas encargadas de llevar a cabo esa auditoría, es decir, se supone que tienen que tener una determinada cualificación para poder desarrollar correctamente su trabajo, e incluso esto lo podemos definir cuando en el punto de recursos humanos establecíamos que necesitamos definir unos perfiles de puesto, ¿vale? En función de cuáles van a ser sus actuaciones o sus funciones y responsabilidades en la propia organización, qué cualificación o experiencia o capacitación pedimos a esos puestos para desarrollar bien su trabajo, pues podemos definir el perfil o el puesto del auditor y pedirle lo que queramos. La norma no establece ni una formación mínima, ni una experiencia mínima, ni siquiera un conocimiento del sector, quiero decir. Pero bueno, sí que es cierto que nosotros debemos de intentar definir un perfil de auditor que cumpla con unos mínimos que le permitan realizar esa auditoría de forma eficaz y de forma útil para la organización. Sí que es cierto que nosotros vamos a depender de la disponibilidad de recursos que tengamos para desarrollar esa auditoría. Si la podemos contratar externamente, aunque sea interna, y ahora os explicaré un poco que es posible contratar una auditoría interna de forma externa, siempre que se haga desde el enfoque interno de la organización, ¿vale? Pues a lo mejor nos aseguramos la independencia, la objetividad y la cualificación de esos auditores que hemos contratado. Pero también podemos tener personal propio, formado y con experiencia, que además conozca bien nuestra organización y que pueda desarrollar esa auditoría cumpliendo con unos requisitos mínimos que nosotros les exijamos. Dentro de esos requisitos mínimos de cualificación o de formación o experiencia, ¿vale? La norma sí que pide que se cumpla un requisito de independencia mínimo. Es decir, vamos a intentar que no nos auditemos a nosotros mismos o nuestros departamentos o nuestras actividades, para asegurar la objetividad del análisis o del estudio, de la auditoría, y por lo tanto para asegurar que la eficacia de sus resultados son mayores y por lo tanto no son más útiles. Es decir, si yo a lo mejor estoy analizando lo que estoy haciendo todos los días, pues al final realmente ni soy independiente ni soy objetivo, no a lo mejor porque no quiera detectar mis propios errores, sino porque a lo mejor yo no los identifico porque es algo que yo he confeccionado y que considero que es adecuado, aparte de criterios pues eso, personales o de afinidad, ¿vale? Entonces definiremos ese perfil de auditor, definiremos los métodos a utilizar para la auditoría, la frecuencia, ¿vale? Y luego la necesidad de, en base a esos resultados de auditoría, la toma de decisiones y actuaciones para mejorarlos, mejorar los resultados que hayan salido insatisfactorios y de alguna manera promocionar o mantener aquellos que hayan sido adecuados. Eso es lo que nos pide la norma. Por eso entendemos como proceso de auditoría, ¿vale? O entendemos como auditoría, pues ese proceso sistemático. Más que nada la sistematicidad aquí lo que nos va a proporcionar es que lo hacemos de alguna forma siempre con los mismos criterios y de la misma manera, y que por lo tanto el resultado es comparable y es eficaz, ¿vale? Que no vamos, para no dejarnos nada sin auditar y para auditarlo todo en base al mismo
criterio estándar, ¿vale? Que es la norma y nuestro propio sistema. Independiente, lo que comentábamos, vamos a intentar que siempre el proceso sea independiente para que hayan las menos interferencias o de alguna manera pues, condicionantes a la hora de desarrollar el proceso. Ni porque esté auditando mi propio trabajo, o sea, para asegurar primero que no hay conflictos de intereses y luego para asegurar además la objetividad, que es algo nuevo y distinto que me permite tener una imagen limpia del proceso y no con interferencias o condicionada por haber trabajado ya previamente en él. Documentado, ¿vale? Necesitamos evidencias y de ahí tendremos desde nuestros checklists de auditoría, para ir verificando elementos a auditar, como nuestros informes de auditoría, hechos a nivel interno o por terceras personas, ¿vale? Que se base en evidencias objetivas, es decir, en hechos reales, en datos contrastados y no en hipótesis o en estudios o en sugerencias de, ¿vale? Y que sean evaluadas de forma objetiva para determinar lo que son realmente hallazgos de auditoría, es decir, problemas. Vamos a establecer un buen proceso de análisis para evidenciar de forma objetiva e independiente problemas en nuestra organización y mejorarlos. Eso es lo que es la auditoría. Sí que es cierto que la norma, ¿vale? no nos establece ni cuándo tenemos que desarrollar las auditorías, es decir, con qué periodicidad, ni con qué mecanismos, ni si de forma, si de forma interna, o sea, por personal interno o externo, simplemente que la auditoría es interna, es decir, es una herramienta propia y nosotros definimos cómo la vamos a identificar. Normalmente una auditoría va a tener, va a ser un examen sistemático, ¿vale? Y va a tener una parte de revisión documental de esos registros que hemos ido definiendo y manteniendo para el cumplimiento de los distintos requisitos de nuestra norma, desde los programas formativos, los programas de objetivos, las inspecciones, las comunicaciones a los trabajadores, todos esos documentos que sustentan nuestro sistema los vamos a auditar, por eso va a haber una parte de revisión documental en la auditoría y luego una parte in situ o una parte más operativa, tanto de visita de instalaciones, ¿vale? Para ver, inspeccionar equipos, inspeccionar medidas de seguridad in situ, como para evidenciar prácticas de nuestros propios trabajadores, cómo se desarrollan determinados trabajos, conocimientos por parte de los mismos, actitudes, ¿vale? Es tan importante la parte documental que nos permite evidenciar nuestros estándares y nuestros documentos de ejecución, como la parte in situ, que lo que nos muestra es la situación física y real en el desarrollo de las prácticas y en el estado de nuestras instalaciones. Un poco ya organizaremos la auditoría de manera que podamos desarrollar las dos de forma coordinada, simultánea, dependiendo del número de auditores y de las instalaciones, ¿vale? Pero sí que es importante a la hora de desarrollar una auditoría conocer un poco los distintos tipos para no liarnos y enmarcar nuestra auditoría interna dentro de lo que son las auditorías internas. Y no las auditorías de certificación o las de tercera parte, ¿vale? Nuestra auditoría interna es de primera parte, es decir, nos lo hacemos nosotros a nosotros mismos, ¿vale? Porque también tenemos auditorías de segunda parte y de tercera parte, y las podemos tener también y las podemos incluir en el sistema, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la que nos pide la norma estrictamente es la de primera parte. Es aquella auditoría que nos hacemos nosotros a nosotros mismos, o sea, que nuestra organización se hace a sí misma para evidenciar su grado de cumplimiento del sistema, su grado de cumplimiento de la norma de referencia y sus posibilidades incluso de mejora, ¿vale? Los resultados son internos y son utilizados como una herramienta más para mejorar nosotros mismos, ¿vale? Esto no quiere decir que aunque sea una herramienta interna de la organización para la organización, en un momento determinado y dependiendo de los recursos, no se pueda externalizar, es decir, contratar a una entidad especializada para realizarla, pero siempre desde el enfoque interno y para la organización. Estos datos son únicamente utilizados por la organización para mejorar y se harán públicos en la medida en que la organización
lo estime oportuno y si lo estima oportuno, ¿vale? Aunque le haga un auditor externo, en ese momento en el que tú lo contratas para hacer este tipo de auditoría interna, pasa a formar parte de tu organización y de tu plantilla interna. Esa sería la que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. De primera parte, es una autoevaluación, ¿vale? Nosotros somos nuestro cliente y nuestro auditor y nuestro auditado, aunque la podamos contratar. La de segunda parte es la que hacemos nosotros a un tercero, o la hacemos nosotros a un tercero o nos la hace un tercero, pero implicado en la organización. Puede ser un proveedor, podemos hacer una auditoría de segunda parte a un proveedor, o nos la puede hacer un cliente a nosotros para verificar nuestro estado del sistema. Estas en seguridad son menos frecuentes o podemos hacérselas, son más dirigidas a, por ejemplo, las auditorías a subcontratas, ¿vale? En las que queremos evidenciar que están trabajando bien o en nuestras instalaciones. Las podemos hacer dentro de nuestra auditoría interna y se considerarían parte de la interna, o podemos hacerlas a sus instalaciones o como auditorías de segunda parte. Estas son menos habituales. Y luego las de tercera parte, ¿vale? Son las que haríamos ya para certificar el sistema. Estas no entran dentro de la 45.000, sino que lo que hacen es auditar la 45.000. Esta es una herramienta externa y ajena a la 45.000 que lo que se generaliza es para evidenciar de forma independiente, objetiva y de alguna manera pública que nuestro sistema está implementado, cumple con nuestras directrices y con las establecidas por 45.001. Y una entidad externa, independiente, acreditada y objetiva lo certifica para que cualquier interesado tenga acceso a esa información y pueda contrastar de forma objetiva e independiente que tenemos un sistema de gestión. Pero estas no las pide la norma, ¿eh? Ni las de segunda ni las de tercera parte las pide la norma. La norma pide las de primera parte, es decir, las que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Y estas las pide con el objeto de determinar la conformidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo con esos criterios de auditoría que van a ser normalmente la norma y nuestro propio sistema, determinar el grado de implantación y el mantenimiento correcto del sistema que cumplimos y que lo tenemos correctamente mantenido. Cumplimos con nuestros criterios de auditoría, que van a ser la norma y el propio sistema, y que están implementados y mantenidos de forma adecuada. Y además, pues nos va a ayudar o nos va a suministrar información acerca de áreas de posible mejora. Nosotros no solo vamos a ver lo que hacemos mal, sino aquello que podemos mejorar, ¿vale? Nos da información para utilizar en nuestra revisión por la dirección y continuar mejorando, e incluso pues, nos va a obligar a determinar acciones que solventen aquellos puntos que hemos identificado como incumplimientos tanto de nuestra propia metodología en nuestro sistema como de la norma. ¿Vale? Estas serían un poco las fases lógicas, ¿vale? de desarrollo de una auditoría. Y además la primera parte, la planificación, sí que nos pide la norma. La norma nos pide un programa de auditoría en el que identifiquemos qué vamos a auditar, cuándo lo vamos a auditar, quién lo va a auditar y cuáles van a ser los criterios de referencia, lo que hemos visto al principio. Pues si yo voy a programar auditorías anuales realizadas por el Departamento de Calidad o por los responsables o contratadas una empresa externa para que la realice de forma objetiva, las voy a realizar pues eso, una vez al año o una vez al mes. Voy a realizar las totales con respecto a todos los puntos de la norma o voy a realizar las parciales. Cada mes voy a auditar 2 requisitos, como yo quiera, pero sí que es cierto que esa primera parte también me la pide 45.001 y es la parte de programa, la programación de la auditoría. Una vez programada anualmente, también puedo programarla a nivel de desarrollo. Identificar un planning, ¿vale? No un programa general de auditoría, sino un planning para el desarrollo de mi auditoría concreta a través del cual establezca un poco la cronología específica que voy a desarrollar en la auditoría. Pues voy a hacer una reunión inicial, voy a revisar documentación en las oficinas y luego voy a desplazarme a las obras, a esta hora, para revisarlas in situ. Un planning de trabajo. Desarrollo de la auditoría y adquisición de esos datos en los que voy evidenciando el grado de cumplimiento tanto de mi sistema como de la norma de referencia con una serie de evidencias. Puedo utilizar un checklist, puedo utilizar notas de auditoría, puedo utilizar la propia norma como base o herramienta para realizarlas.
Yo os enseñaré algunos, pasaré también algún checklist, ¿vale? de auditoría. Y la evaluación de esos datos para extraer conclusiones, ¿vale? Es decir, he detectado determinadas anomalías, pero son incumplimientos, son pequeñas mejoras, ¿vale? Es un poco en base a mi criterio de evaluación de la auditoría, que tampoco me lo establece la norma, me lo establezco yo. ¿Cuándo identifico una no conformidad en una auditoría? Pues normalmente cuando incumplo o un punto entero, o un punto importante, o un requisito legal, ¿de acuerdo? O por reiteración en el incumplimiento, pues mira, es que no registro nada, no estoy registrando la formación, no estoy registrando, pues a lo mejor sí que planifico la formación, pero luego la registro entera, luego sí que planifico las reuniones con mis trabajadores, pero luego no tengo evidencias de esas reuniones, no tengo actas, sí que defino a lo mejor, pues no sé, controles o inspecciones, pero luego no, y las realizo, pero luego no las documento, pues a lo mejor al final eso sí que puede ser una no conformidad por falta de información documentada de elementos fundamentales en mi sistema, que además me los pide la norma, ¿vale? Y emito un informe. ¿Para qué? Para poder trabajar sobre lo que yo he identificado. Emito un informe en el que contemplo pues cuáles pueden ser mis no conformidades, esos incumplimientos más importantes, tanto de un punto de la norma como de varios, como de protocolos establecidos por mi propio sistema, o incluso puedo establecer pequeñas observaciones que a lo mejor no son incumplimientos totales, pero que sí que puede ser interesante trabajar de ellos para que no lleguen a ser incumplimientos, o incluso puntos de mejora, ¿vale? Que a lo largo de la realización de auditoría pues identifico que hay posibles mejoras que puedo tener en cuenta a la hora de desarrollar mi sistema y que a lo mejor pues en mi trabajo cotidiano no identifico y que a través de este sistema de revisión e inspección sí. ¿Mm? O incluso identificar puntos fuertes, es decir, la auditoría tenemos que enfocarlo como un elemento constructivo, ¿vale? Que nos va a aportar información para mejorar. Es otra de las herramientas de mejora continua de nuestro sistema. Sí que es cierto que es un protocolo un poco menos agradable, sobre todo de sufrirlo, ¿vale? Entonces, porque al fin y al cabo están evaluando e inspeccionando mi trabajo para decir si es bueno o no, o si lo hago bien o lo hago mal, con lo cual sí que es cierto que es una herramienta a veces un poco grata, pero sí, yo creo que todo depende del enfoque que se le dé, del planteamiento que se le dé y de la ejecución que se le dé. Quiero decir, si tú lo enfocas en todo momento, no como algo destructivo, o sea, que va a identificar que haces mal, de alguna manera recriminar o echar en cara aquello que no se cumple, sino que es algo que permite identificar qué hacemos mal, porque a lo mejor en la vorágine de nuestro día a día o en nuestra sistematización del trabajo no nos damos cuenta, pues puede ser algo que nos sea muy útil. ¿Vale? Es decir, y yo creo que lo que es el enfoque constructivo se lo tenemos que dar desde el propio sistema, como desde el propio evaluador o el propio auditor, como de aquellos que la sufren. Si además creamos, pues no sé, ambientes excesivamente, de alguna manera, conflictivos o beligerantes, pues no será tan operativo como si realmente colaboramos todos en el proceso y se desarrolla de forma mucho más operativo. Aquí hay un pequeño diagrama de flujo en el que aparece la secuencia que hemos comentado antes de preparación, llevar a cabo una reunión inicial, el desarrollo de la propia auditoría a través de documentación y actividades, identificación de posibles no conformidades o incumplimientos, reunión final o transmisión de esos resultados y luego de alguna manera la necesidad en base a esos incumplimientos, determinar acciones correctivas y resolverlas, como ya veremos también en el punto de no conformidad. El plan de auditoría, pues, es lo que os comentaba antes. Sí que hay que definirlo de forma periódica, puede ser o de forma anual o bienal, pero planificar de alguna manera la periodicidad o la frecuencia con la que voy a desarrollar mis auditorías internas para conseguir que ese examen me dé la mayor información y sea lo más productivo. Si hago auditorías muy frecuentemente, seguramente sobrecargue a la gente y los resultados tampoco sean tan representativos, dada su frecuencia, o si dejo excesivo tiempo entre una auditoría y otra, pues pierdo mucha información y no me va a ayudar a mejorar, sino que lo que me va a hacer es encontrar a lo mejor
muchas anomalías en momentos muy puntuales. Entonces, yo debo de establecer la frecuencia más adecuada. Recomendaciones. Normalmente, como mínimo, deberíamos de hacer una auditoría dentro de nuestro año natural o de nuestra campaña física, a lo mejor en el desarrollo de cada una de nuestras obras, ¿vale? Al menos una auditoría. Sí que es cierto que si la establecemos dentro de nuestro sistema, quizás en todas las auditorías, no sé si podríamos, si establecemos un anual, visitar todas nuestras obras o hacer una auditoría interna en cada una de las obras por lo menos una vez al año o una vez en el desarrollo de la propia obra, por si no engloba todo un año. Ver un poco también la practicidad, la disponibilidad de recursos al respecto, ¿vale? Porque sí que es cierto que tiene que ser una herramienta útil, ¿vale? Y para que sea útil tiene que ser representativa y cómoda a la hora de desarrollarse. Vale, pues visto un poco lo que se nos pide con respecto a auditoría, veríamos la última o la siguiente herramienta de desempeño, ¿vale? De seguimiento, medición y evaluación, que sería la revisión por la dirección. Esta revisión por la dirección, ¿vale? No es más que una especie de protocolo de recopilación de información, ¿vale? Sobre todo el desempeño de nuestro sistema de gestión, que además sí que es cierto que la norma en este punto se permite el lujo de detallarnos, es decir, de concretarnos qué elementos del desempeño de nuestro sistema son relevantes para revisar y obtener información, y el análisis de los mismos para evaluar nuestro sistema y continuar con nuestro círculo de mejora continua, tomar decisiones al respecto. Es decir, aquí lo que nos pide la norma es que en momentos determinados nos paremos y recojamos información de nuestro sistema que nos permita identificar necesidades y expectativas, necesidades de recursos, posibles incumplimientos, oportunidades, ¿vale? Todo aquello que hacemos de forma sistemática y continua en nuestro sistema, desde la identificación del contexto, las partes interesadas, la planificación operativa, la identificación de recursos, la gestión de todo eso, ¿vale? La parte operacional con mantenimiento, con inspecciones, que lo refundamos en un informe tratado con la información que nos pide la propia norma y que establezcamos conclusiones acerca de qué es necesario mejorar o sobre lo que hace falta actuar. De hecho, la norma ya nos dice que en ese informe utilicemos como elementos de entrada, es decir, como información a analizar el estado de acciones de revisiones previas, es decir, qué he ido yo viendo otros años, cambios en el contexto, ¿vale? Cuestiones internas y externas, es decir, qué ha cambiado en nuestro contexto que nos puede afectar, cambios en requisitos legales, en riesgos y oportunidades, el grado de cumplimiento de nuestra política, estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos definido, información sobre la seguridad y salud como incidentes, no conformidades, resultados de indicadores, evaluación del cumplimiento legal, los resultados de las auditorías que hemos comentado, la consulta y la participación a los trabajadores, ver un poco ellos también, ¿vale? Los riesgos y oportunidades. Todo eso, toda esa información que nos pide la norma que recojamos, así como toda aquella que nosotros consideremos que también puede ser interesante, ¿vale? Nos pide que la analicemos para extraer de alguna manera una serie de conclusiones acerca de la adecuación, ¿vale? De los recursos para mantener nuestro sistema, sobre las comunicaciones, la eficacia de las comunicaciones en nuestro sistema y sobre las oportunidades de mejora, ¿vale? Esa información que evaluamos en base a esas premisas nos va a dar unas salidas, es decir, nos tiene que hacer actuar sobre una serie de factores que son pues, la conveniencia y adecuación de nuestro sistema. ¿Es adecuado? ¿No es adecuado? ¿En qué puntos es adecuado? ¿En qué puntos no? Las posibles oportunidades de mejora que tiene nuestro sistema, necesidades de cambio que podamos identificar, recursos necesarios, otro tipo de acciones, oportunidades de mejora, incluso cualquier implicación estratégica que necesite nuestro sistema pues, para
actuar sobre eso que hemos identificado en la revisión por la dirección que hemos desarrollado. ¿Y todo esto cómo lo hacemos? Pues normalmente se suele hacer a través de informes. Informes en los que valoramos toda esa información que nos pide la norma y que hemos comentado, y tras su evaluación pues extraemos una serie de conclusiones sobre lo que nos pide también la norma. Este proceso está como muy canalizado por la propia norma. Nos dice qué información tenemos que contemplar para hacer el informe y hacia dónde la tenemos que enfocar para concluir también sobre una serie de aspectos. Con lo cual sí que tenemos todo un protocolo definido y lo que tenemos que hacer es desarrollarlo, conseguir la información que nos pide la norma, evaluarla con esos criterios de adecuación, de comunicación y de búsqueda de oportunidades y establecer conclusiones pues, acerca de esos baremos que también nos pide la norma, su conveniencia y adecuación, sus oportunidades, las necesidades de cambio. ¿Vale? Todo esto pueden ser informes, pueden ser sesiones de reuniones en las que se trate esa información y se lleguen a esas conclusiones, actas de reuniones, ¿vale? Pueden ser incluso conjuntas en un proceso único de evaluación una vez al año, normalmente coincidiendo con el final de año, o puede ser continuo en el tiempo, que todos los meses evaluamos determinadas directrices que de forma continua y de las que aparecen en la revisión por la dirección nos pueden ser útiles, hasta a final de año llegar a unas conclusiones generales, o que todos los meses hagamos un pequeño informe de revisión y establezcamos mejoras continuas. Esto puede ser menos operativo en función de los recursos que tenemos, pero ya os digo que sí que se realiza también en función del tipo de organización. Normalmente el método más operativo o más utilizado es realizar un informe único a final del periodo lectivo, ya sea un año natural o una campaña, o un curso escolar. Normalmente en obra no se suele aplicar un informe de revisión por obra, sino que las obras, los resultados de las obras van a formar parte del informe de revisión general de la organización, ¿vale? Lo que sí que puede ser es que estas obras, más que un informe aporten, más que un informe de revisión específico, tengan una serie de información mínima que aporten al informe de revisión. Sus indicadores, sus no conformidades, la cualificación de sus trabajadores. De hecho, es que puede que los mismos trabajadores a lo largo de un año estén trabajando en distintas obras, con lo cual habrá información de entrada al informe de revisión por la dirección que sea conjunta a todas ellas y luego tendremos a lo mejor indicadores o información específica que aportemos al informe de revisión por cada una de las obras que desarrollemos. ¿Vale? Eso es un poco la gestión que nosotros querramos hacer de la información y cómo la manejemos. Normalmente, incluso si ya tenemos un sistema de gestión implementado, este proceso también se encuentra tanto en calidad y como en medio ambiente y lo lógico es que lo integremos con él y lo desarrollemos tal cual lo estamos desarrollando, pero considerando las directrices específicas de seguridad y salud que requiere 45.001 y que tienen que incorporarse en este informe. ¿De acuerdo? Y llegado a este momento, pasamos ya al último punto de la norma. Hemos visto ya lo que voy a hacer ahora es, de alguna manera, enseñaros, bueno, lo haré al final y así dejo de compartir esta pantalla y compartimos la otra. Registros de lo que hemos visto. Vamos a ver si puedo verlo en un momento y os enseño, por ejemplo, estos son ejemplos, ¿vale? Para así, paramos un poco antes de ver el último punto y os pongo ejemplos. Estos serían ejemplos estadísticos de indicadores de siniestralidad. Por ejemplo, el que hemos visto de frecuencia, número de accidentes por número de horas trabajadas, ¿vale? Y su desarrollo, el de gravedad, número de jornadas perdidas y el número de jornadas trabajadas, el de incidencia, número de accidentes por número de trabajadores, o el de duración media, número de jornadas perdidas por número de accidentes. Luego toda esta información también os la pasaré. O, por ejemplo, nos vamos a encontrar también con otros ejemplos, lo que os comentaba de la evaluación, registros de evaluación del cumplimiento legal. ¿Os acordáis? Este es el modelo que utilizábamos para la identificación de requisitos legales de seguridad y salud. Aquí identificábamos el texto legal y aquí los diferentes requisitos. Si esto lo completamos en el checklist con, por ejemplo, una baremación de cumplimiento
en trámite o no aplica, ya estamos procediendo a evaluar incluso esos requisitos en el propio checklist de identificación. Y esto nos podría valer como una evaluación del cumplimiento legal. También nos valdría una auditoría legislativa, ¿vale? O, por ejemplo, esto sería lo que hemos comentado de planificación de la auditoría. Un registro en el cual planificamos, ¿vale?, lo que sería el desarrollo de nuestra auditoría. Cuántas auditorías vamos a realizar con respecto a qué normas o a qué puntos de la norma, porque podemos hacerlo totales o por puntos. Cuál va a ser el objeto, analizar si van a ser instalaciones, documentación, etcétera. Auditores y fechas previstas y reales. Esto podría ser también un planning de auditoría. ¿De acuerdo? Creo que sí. Y este era el Excel. Porque veíais algún ejemplo también de registros de los que hemos comentado y que yo luego también os facilitaré junto con la documentación de la sesión. Vamos a seguir ahora con lo que sería el punto de mejora, que ya sería el último punto de la norma. Ya hemos desarrollado prácticamente todos los requisitos más operativos, desde la parte de planificación hasta la parte de seguimiento y medición, todos aquellos requisitos que nos piden con respecto a la operatividad de la norma y a su implementación y mejora continua. Nos queda aquí un último requisito un poco más concreto, ¿vale?, que es la identificación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas. La parte de no conformidades y acciones correctivas también es común a otras normas de gestión. Es al fin y al cabo un protocolo que nos pide la norma para identificar posibles incumplimientos, tanto de directrices establecidas por la propia norma como por directrices establecidas por nosotros mismos, por nuestro sistema, por nuestra organización o por terceras agentes, ya sean administración con requisitos legales o permisos, etcétera, y que nos permite de alguna manera identificar esos posibles incumplimientos para actuar sobre ellos y solventarlos, eliminarlos e intentar que no vuelvan a suceder, ¿vale? La norma nos pide actuar a dos niveles distintos de compromiso, ¿vale? Es decir, primero solventar el problema y luego intentar que este no vuelva a suceder. De ahí la necesidad de acciones correctivas, ¿vale? Aquí la norma lo que nos pide es que además de que establezcamos de alguna manera actuaciones sobre cualquier tipo de incumplimiento, ¿vale?, identifica también como un posible incumplimiento o una posible anomalía a identificar los incidentes o accidentes, como un caso muy concreto y específico en temas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, vamos a identificar cualquier incumplimiento legal, cualquier incumplimiento en instalaciones, en infraestructuras, en prácticas, pero sobre todo vamos a identificar aquellos que han tenido ya una anomalía real a través de un accidente o un incidente que sí que ha ocurrido, ¿vale?, que ha ocurrido y que ha tenido una serie de consecuencias. Nos pide que hagamos un análisis específico de los mismos. Esta metodología pues, se basa en reaccionar de manera oportuna ante esa identificación, en evaluar, ¿vale?, junto con los trabajadores esas no conformidades o esos incidentes o accidentes identificados. Es decir, ay, perdón, se ha salido, he vuelto a admitir, vale. En evaluar esos incidentes o esas no conformidades junto con el resto de... ¿Todo examinar también sobre los tornillos? Ay, Rebeca, voy a desactivar. Vale. Tenemos que identificar los incidentes, no conformidades y accidentes, ¿vale? Luego tenemos que evaluarlos y para ello aquí volvemos a incidir en la importancia de la participación de los trabajadores, ¿vale? Es muy importante para 45.001 que los trabajadores participen, ya no solo, o sea, en la identificación de no conformidades, de problemas y en la definición de sus acciones correctivas, sino también en aquellas relacionadas específicamente con incidentes y accidentes de seguridad y salud en el trabajo.
por sus conocimientos, por su implicación directa y porque además pueden ser partícipes tanto de sus consecuencias como del desarrollo de sus mejoras. ¿Vale? Entonces es importante y para eso llevar un proceso de investigación en el que participen, en el que se involucren, en el que aporten información, revisar esas evaluaciones para ver si son mejorables o no, determinar acciones, modificar aquellos elementos que se crea oportuno y sobre todo, una vez que se lleva a cabo todo este protocolo, que ahora lo veremos mejor en un diagrama, evaluar la eficacia, ¿vale? Es un apartado específico también de la parte de gestión, de sistemas de gestión, y nos pide que después de todo un protocolo de identificación del problema, identificación de su solución, análisis de sus causas, determinación de sus acciones, que evaluemos si estas son correctas. Y de alguna manera que establezcamos todos los cambios necesarios hasta conseguir acciones eficaces que realmente actúen no solo sobre el problema, sino también sobre su causa. ¿Vale? Como en ocasiones anteriores, la norma nos vuelve a pedir que conservemos información documentada de este proceso. Es decir, tenemos que disponer de elementos en los que sustentar el análisis de estos accidentes, incidentes y el análisis de estas no conformidades, así como la definición de sus acciones correctivas. Ahora os enseñaré también varios soportes, pueden ser desde informes de investigación de accidentes o investigación de análisis de no conformidades e incluso la identificación de sus posibles acciones correctivas y el desarrollo de las mismas, la evaluación de su seguimiento y de su eficacia. ¿Vale? Es decir, podemos tenerlo todo en un único soporte, podemos utilizar varios soportes, pero sí que tienen que ser soportes documentales, tal y como nos pide la norma. Todo esto se hace un poco para obtener la mejora continua y para eso pues, vamos a definir inicialmente, en base a lo que nos pide la norma, lo que sería una no conformidad. De forma genérica y de alguna manera estricta es el incumplimiento de un requisito, de cualquier tipo de requisito preestablecido, ya sea por la propia organización, por la norma de referencia o por incluso cualquier o un requisito legal o de tercera parte que hayamos asumido. Cualquiera de incumplimiento de un requisito ya preestablecido y asumido por la organización es una no conformidad, ya sea en tiempo, forma, modo. Ahora veremos varios ejemplos. Y la acción correctiva es la acción dirigida a eliminar la causa, ¿vale? Tenemos que diferenciar muy bien que sí que es cierto que nuestra no conformidad puede tener una solución, es decir, que va a actuar sobre las consecuencias inmediatas de ese incumplimiento, ¿vale? Pero que también puede tener una causa raíz sobre la que debamos actuar. Esas actuaciones son lo que se denominan acciones correctivas. ¿Vale? Pues, por ejemplo, no lo sé, una caída por desnivel de un determinado trabajador. Investigamos el incumplimiento, vemos el incumplimiento o el accidente y determinamos un poco por qué se ha caído. La solución inmediata es a lo mejor eliminar ese desnivel, ¿vale? Es decir, que ha generado la caída, un desnivel, pues vamos a eliminarlo o a señalizarlo o a intentar que de forma inmediata ese desnivel desaparezca. Pero además tenemos que identificar por qué hay un desnivel. Se ha ejecutado mal la obra, se ha ubicado mal determinados elementos, no estaba suficientemente señalizado, el trabajador estaba demasiado despistado o no estaba en condiciones adecuadas. Es decir, vamos a ir a la raíz porque pueden ser muchas las variables que afecten. Luego a lo mejor puede ser que sea incluso algo circunstancial, pues que es que llovió anoche y se ha generado un desnivel. Pues a lo mejor sobre eso no podemos actuar de forma raíz porque yo no puedo a lo mejor eliminar las lluvias. Puedo a lo mejor preverlas y a lo mejor identificar qué puntos de mi obra pueden ser más susceptibles de que si llueve tener algún tipo de desniveles. Pero entonces eso es ya lo que yo debo de evaluar y llegar hasta el punto que considere oportuno para mejorarlo. Según 45.001, además de estos dos conceptos, define el concepto de incidente, ¿vale? Que es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo y que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioros de la salud,
¿vale? Este ya va más encaminado, no es cualquier incumplimiento legal o operativo, sino es ya un acontecimiento que tiene como consecuencias o que puede tener como consecuencias posibles lesiones o deterioro de la salud de los trabajadores, ¿vale? Podemos denominarlo accidente. Hay veces que depende del grado, esa clasificación se hace un poco en función de si ha tenido lesiones graves o no, o simplemente ha generado problemas en la seguridad, ¿vale? Pero puede también determinarse accidente a un incidente donde se ha producido lesiones, o sea, a trabajadores. Que el incidente sea cuando ha habido un problema de seguridad sin llegar a tener lesiones el trabajador, pero que podría haberlas tenido, y accidente cuando ya las ha tenido. Un incidente donde se han producido lesiones o deterioro a la salud puede que tiene un potencial pues, que puede estar causado por un cuasi accidente. Pero bueno, esto son denominaciones un poco de la norma. Y aunque pueda haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente también puede producirse cuando no haya ninguna no conformidad. ¿Vale? Puede ser que sea un accidente fortuito o circunstancial, ¿vale? Y que no genere una investigación o una no conformidad. Pero bueno, hasta llegar a ese resultado tenemos que analizarlo. La metodología para seguir normalmente va a ser siempre la que ya hemos comentado: identificación de la no conformidad del accidente, análisis de sus causas, determinación de acciones inmediatas y de acciones correctivas sobre sus causas, y luego seguimiento para verificar la eficacia y cierre de esa no conformidad. En el caso de detectar no conformidades de requisitos, pues se requiere pues tanto eso, determinar acciones inmediatas, correctivas, evaluar su eficacia, pero sobre todo, y aquí hago un pequeño inciso, comunicar, ¿vale? Es muy importante, volvemos otra vez a la necesidad de participación de los trabajadores, a la necesidad de consulta a los trabajadores y a la necesidad de comunicación a los trabajadores. Es decir, todo este proceso de análisis, identificación, evaluación y determinación de acciones, evaluación de su eficacia, no va a ser tan operativo si no contamos con la participación de los trabajadores, sobre todo en aquellas no conformidades o accidentes más operativos o operacionales. Pero además, si luego no comunicamos sus resultados, no van a ser tampoco igualmente eficaces. Es decir, si hacemos un análisis por el cual hemos determinado que se han colocado mal determinados elementos, o que el trabajador ha estado excesivamente confiado o despistado, o que no se han diseñado correctamente las actuaciones, se desconocía. Es decir, cualquier análisis que hagamos que pueda afectar al trabajador o que a este pueda suministrar la información para mejorar y para no volver a recaer en ese tipo de problemas, tiene que ser comunicado. ¿Vale? Por eso en 45.000, en todas las normas, pero en 45.000 de forma especial, es importante en este punto, primero, la participación y consulta de los trabajadores para el desarrollo de todo el proceso de investigación y determinación de acciones, y luego la comunicación de los resultados para poder ser utilizados y aprovechados e implementados por todos aquellos afectados. Aquí tenemos algunos ejemplos de incidentes y de no conformidades. Pues, por ejemplo, un incidente puede ser una caída al mismo nivel, con o sin lesiones, una fractura de una pierna, una pérdida auditiva, un daño a edificios o vehículos cuando estos pueden provocar riesgos para la seguridad o salud. Aquí, por ejemplo, podríamos diferenciar incluso entre incidente y accidente. Aquellos de estos que sí que tengan lesiones, ¿vale? Podríamos clasificarlos como accidentes, y aquellos que no tengan lesiones, pues a lo mejor incidentes. Una caída o un deterioro sin llegar a tener una lesión en un trabajador, pues puede ser un incidente potencial de un accidente, ¿vale? Y aquellos que ya lo tengan, con mayor motivo, requieren de un análisis para que no vuelvan a suceder. Y luego no conformidades pueden ser van más dirigidas a otro tipo de incumplimientos, como pueden ser falta de protecciones, sin llegar a tener ningún tipo de repercusión. O sea, quiere decir, la no conformidad puede no llegar a generar un incidente o un accidente, pero si es un incumplimiento de un requisito, primero es que ya incumple un protocolo o un requisito legal preestablecido, y luego sí que podría
derivar en un accidente. Por ejemplo, pues el que comentamos, falta de protecciones o deterioro de protecciones, o incorrecta utilización de determinados equipos de protección, ¿vale? De un trabajador, aunque no estén derivando actualmente en accidentes, podrían hacerlo, pero ya implican incumplimientos de premisas preestablecidas tanto legal como internamente. No cumplir con algún requisito legal u otros requisitos también pueden ser motivo de no conformidades, desde, por ejemplo, y ya no hablemos operativos, el no tener un centro de trabajo en una obra aperturado, ¿vale? O no disponer de libro de subcontratación, ¿vale? O del libro de incidencias, son requisitos legales de una obra que tenemos que cumplir, o del plan de seguridad. No seguir los procedimientos establecidos por el propio sistema, pues por ejemplo, si yo establezco en mi metodología un control de accesos determinado o unas rutinas, o determino que deben de registrarse una serie de información sobre la obra, de horas de trabajo o de paradas o de estado de algunos equipos, todo eso que mi sistema también establezca con una sistemática y una periodicidad o un formato determinado, si yo no lo cumplo, también es motivo de una no conformidad. Ejemplos o un poco para ponernos en situación de lo que sería cómo llevar a cabo el análisis de estas causas. ¿Qué pueden generar causas o qué puede ser motivante de una no conformidad? Pues fallos de los materiales que entran, incluso en las compras, herramientas o equipos en mal estado, procedimientos que no están en el lugar de uso o que no se han distribuido a los agentes que los tienen que utilizar, que no haya una suficiente planificación, que estemos desarrollando los trabajos un poco sin información suficiente ni sin un plan de trabajo, condiciones de trabajo inadecuadas, planificaciones incorrectas o aplicación incorrecta de prácticas, incumplimiento de requisitos legales, derrames, vertidos incontrolados, deficiente evaluación de riesgos o no identificación de determinados riesgos. Esos pueden ser causas, ¿vale? ¿Y qué nos pide 45.000? Pues que estas causas pues, se investiguen, ¿vale? Se lleve a cabo una buena investigación de las causas. Esto puede ser utilizando herramientas, como ya hemos comentado antes, pueden ser las inspecciones, ¿vale? Inspeccionar un lugar de trabajo para identificar posibles causas de una anomalía que se ha generado, o un incidente o un accidente. Pues para eliminar la causa raíz de un incidente o una no conformidad y evitar que ésta pueda volver a suceder, pues muy importante lo que comentábamos, participación de los trabajadores, pero también incluso de otras partes interesadas, como pueden ser las subcontratas o pueden ser especialistas externos, el servicio de prevención, ¿vale? La mutua, representantes de los trabajadores, todos aquellos agentes que consideremos importantes, o incluso el desarrollo de determinados estudios, pues a lo mejor tenemos que hacer algún tipo de análisis o de medición acerca de la situación, ¿vale? Para ver qué pasó, cómo pasó y el por qué pasó, y determinar esas causas que nos van a ayudar a establecer las acciones correctivas de alguna manera y intentar que no vuelvan a suceder. Una vez que tenemos estas causas identificadas, pues tenemos que intentar definir esas acciones correctivas. Esas acciones correctivas van a ir dirigidas a que el problema no vuelva a suceder, ¿vale? No solo a solventar el problema puntualmente ahora, sino intentar que no vuelva a suceder. Pues si tengo que modificar documentos, establecer nuevos protocolos de actuación o nuevas instrucciones de trabajo, nuevas directrices, ¿vale? Para desarrollar desde trabajos, accesos, protocolos, utilización de EPIs, utilización de equipos, ¿vale? Modificar planificaciones si es necesario, pues planificar más trabajos o con más antelación o de otra manera, dar más formación, más adiestramiento o más información a los trabajadores con respecto a algunos puntos, sustituir personal o requerir otro tipo de cualificación para según qué puestos, porque nos hemos dado cuenta que no es suficiente, modificar equipos, modificar suministros, modificar proveedores, todo aquello que vaya dirigido a solventar esos problemas que hemos detectado. Y luego para implementar esas acciones correctivas,
45.001 sí que nos da unas directrices un poco más concretas y son las que ya vimos en el grado de actuación sobre los riesgos y los peligros identificados y son las que van a ir dirigidas a seguir un poco el mismo protocolo que nos definía 45.001 cuando nos pedía que actuáramos sobre los riesgos y los peligros. Primero, intentar eliminarlos. Si podemos eliminarlos, siempre vamos a intentar eliminarlos. Si no podemos eliminarlos, pues sustituirlos. Sustituir esos procesos, operaciones, materiales o equipos que nos generan ese tipo de no conformidades y ese tipo de problemas por otros que, al menos, si no lo eliminan, lo reduzcan. Utilizar controles, ¿vale? Para asegurarnos que trabajamos de forma adecuada, no solo porque lo hemos sustituido, sino porque tenemos un control continuo, tanto operacional como administrativo, o utilizar otros equipos de medición o de protección. Todo eso es lo que tenemos que intentar definir para, con ese rango de actuación, para que nuestras acciones correctivas sean lo más eficientes posible, que es lo que buscamos. Eliminar el riesgo siempre y luego reducirlo con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance en la medida de lo posible. En la implantación, pues se va a llevar a cabo, a ver, esto aquí. Este protocolo aplicado específicamente a la parte de incidentes es similar, quiero decir, lo que nos pide la norma que hagamos con respecto a las no conformidades es similar a la investigación, a la parte de incidentes. Al final y al cabo, el incidente o el accidente es una no conformidad operativa que tiene como consecuencias lo que comentábamos, una lesión o un deterioro de la salud del trabajador, pero de alguna manera es algo similar. Se pide también un análisis de la causa raíz, ¿vale? E identificar todos los posibles fallos o multifallos que puedan estar relacionados con el accidente o el incidente acaecido. Falta de comunicación, de competencia, la fatiga, el tipo de equipos, el estado de los equipos, la disponibilidad de equipos, los procedimientos operativos existentes, no existentes, mal definidos, mal comunicados, todos esos factores que se van a establecer, que vamos a considerar en la investigación, ¿vale? A través de una metodología. Metodologías, hay distintas metodologías para investigar accidentes o incidentes. Y no hay un único ni mejor método, ¿vale? Por ejemplo, el INS pues propone la metodología simplificada de la investigación del accidente de trabajo pues por escasa gravedad o complejidad. Es decir, el método del INS, tú puedes aplicarlo o puedes establecer otros métodos como pueden ser también el árbol de causas, ¿vale? Vas buscando, vas de alguna manera ampliando tus causas en función de buscar causas a las causas ya identificadas. Pues a ver, ¿por qué ha aparecido, pues, por ejemplo, la caída a doble altura? ¿Por qué se cayó el trabajador? Pues porque se tropezó. ¿Por qué se tropezó? Porque había un desnivel. ¿Qué generó el desnivel? El desnivel lo generaron una ubicación incorrecta de unos equipos. Esa ubicación incorrecta, ¿quién la generó? Pues fueron el proveedor de equipos que los dejó en unas instalaciones incorrectas. ¿Por qué lo ubicó en unas instalaciones incorrectas? Porque nadie le dio directrices de ubicación. Pues vamos un poco ahí buscando, a veces no es tan amplio, a veces es más obvio y más directo. Pero sí que es cierto que podemos hacerlo por esa vía o directamente viendo la gravedad de complejidad, investigando las acciones, las causas directas a través del modelo de investigación en base al formato de INS, ¿vale? Y luego lo que sí que nos pide 45.001 es la comunicación o la información sobre esos accidentes. Sí que sabéis que a nivel legal el INS también nos pide que comuniquemos los accidentes graves y los registremos, ¿vale? A través de la plataforma del INS, pero a nivel de 45.000, además de esa información pública y externa que nos pide los requisitos legales aplicables, tenemos que realizar un proceso de comunicación interna, lo que os comentaba. Para que sean eficaces, la organización tiene que conocer lo que ha pasado, por qué ha pasado y qué se ha hecho para solucionarlo. A los trabajadores, a los representantes de los trabajadores, a otras partes interesadas, ya sean subcontratas, ya sean colaboradores,
¿vale? Y luego pues a la administración, a la mutua, al servicio de prevención, ¿vale? Conforme establezcan los requisitos legales pertinentes. Por una parte, tenemos para trabajar con todo ello nuestros modelos oficiales, los partes de accidente y demás, pero luego además también podemos utilizar nuestros propios documentos y nuestros propios canales de comunicación y de transmisión. Para terminar un poco con todo esto de las, pues, ¿qué puede incidir en las no conformidades? Pues la colaboración del personal, la existencia de información en registros, la orientación hacia la mejora, la implementación sistemática de un protocolo que sea conocido cuando pasan estas cosas para llevarse a cabo, ¿vale? Y lo que tenemos que evitar sobre todo para que esto funcione, igual que comentábamos en el tema de acciones de auditorías, para hacer estos elementos que pueden ser a priori elementos un poco conflictivos o poco mal recibidos, hacer los elementos constructivos, pues evitar que sean procesos para buscar culpables, para reprochar actuaciones, aunque sí que es cierto que se tienen que comunicar, pero una vez analizados bien las causas, pues para no reprochar de forma automática, es decir, para sacar conclusiones constructivas y no precipitadas sobre determinados hechos, para no confundir al personal hasta no tener una conclusión real y fiel, ¿vale? Que realmente nos conduzca a la mejora, ¿vale? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando implementamos estos protocolos, que son herramientas de mejora, no son herramientas de búsqueda de culpables ni de recriminación de actuaciones, aunque no dejemos de tener en cuenta que en ocasiones para que determinados procesos funcionen necesitemos pues a lo mejor la apertura de partes o la apertura de expedientes para poder hacerlos más eficaces. Eso es en función de la casuística y circunstancias de cada organización. Aquí tenéis un poco el protocolo que ya hemos definido anteriormente. ¿Vale? Y ya por último, con todo lo que hemos analizado y como punto final de la 45.000, volvemos a nuestro punto de partida, la mejora continua. Ya hemos desarrollado todos aquellos requisitos que nos pide la norma, los hemos identificado, evaluado y los conocemos, y ahora pues todo esto tiene que servir para mejorar continuamente nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Para mejorar el desempeño, para mejorar la cultura preventiva y la cultura de seguridad de nuestra organización, promoviendo la participación de nuestros trabajadores y por lo tanto la comunicación con los mismos, haciéndoles partícipe de resultados, de mejoras, de análisis, ¿vale? Y manteniendo un poco información documentada de todo ese proceso. Elementos que tenemos de mejora en nuestro sistema, pues casi todos y bastantes. La propia responsabilidad por parte de la dirección, el que sea responsable y que el sistema sea dirigido por la dirección es un elemento de mejora. El pensamiento basado en hechos, de alguna manera nos basamos, en riesgos, es un elemento para mejorar. La toma de decisiones basada en hechos y el pensamiento basado en riesgos. Enfocamos a identificar nuestros riesgos para que con hechos tomemos decisiones. Establecimiento de objetivos y acciones correctivas, acciones de planificación, la formación de los trabajadores, la comunicación interna y externa, las revisiones por la dirección. Todo eso son elementos que nuestro sistema establece y que nos permiten mejorar, porque nos piden siempre un análisis para tomar decisiones en base a información y a hechos contrastados que vamos recopilando. Este proceso va a ser continuo y además también lo vamos a tener que basar pues, en nuestra política, en nuestros objetivos, nuestros hallazgos de auditoría, el análisis y evaluación de la información que tenemos, la revisión, volvemos otra vez, por la dirección y acciones correctivas. Un poco todos esos elementos que veíamos en la revisión por la dirección que retroalimentaban nuestro informe para tomar decisiones de mejora son los que vamos a utilizar de alguna manera. Y pues lo que pretende un poco la 45.000 es conseguir pues eso, que con todo este proceso de mejora continua, a través de la planificación, de la operatividad, de la identificación de recursos y de la verificación, seguimiento y análisis, pues que consigamos que el sistema
de alguna manera esté en continua evolución y buscando siempre mecanismos de mejora. También, como hablábamos al principio, estos mecanismos serán circunstanciales y adaptados al contexto de la organización. Pues en épocas como a lo mejor épocas de crisis o en épocas pues eso, bollantes, pues ampliaremos nuestra mejora o la reduciremos ajustándola a lo que necesitemos y a lo que nos permita el entorno y nuestros recursos. Pero tenemos que de alguna manera mejorar continuamente. Por ejemplo, a través del contexto o a través de otros elementos que nos permitan de alguna manera mejorar. ¿Vale? Y con esta premisa, un poco de mejora continua de final, acabamos un poco con lo que sería la recopilación de la norma. Respecto a lo que estábamos hablando de no conformidades, yo sé que os quería poner un par de ejemplos que luego os pasaré también, ¿vale? Por ejemplo, esto puede ser un registro de identificación, origen, fecha y análisis, acción correctora y seguimiento de no conformidades, o podemos irnos a un modelo, a ver, lo tengo, a ver aquí, quizá más convencional, de informe por no conformidad, ¿vale? Es decir, de establecer un informe para cada una de las no conformidades. El que os comentaba antes era un registro de no conformidades tipo listado con el análisis. Lo que tenemos que tener en cuenta en todo momento es identificar, analizar y evaluar. ¿Vale? En el otro modelo que teníamos también lo hacíamos. ¿Vale? Identificar, analizar, corregir y evaluar hasta el cierre. ¿De acuerdo? Es un par de ejemplos. Y luego, por ejemplo, también pues, tenemos el típico modelo de investigación de accidentes, que es similar, porque también analiza las causas, pero dentro de nuestro sistema podemos utilizar uno específico o utilizar el formato de LIMS o el formato general suministrado por nuestro servicio de prevención. No hace falta que sea un formato adicional o que creemos uno con motivo del sistema. Sí, el nuestro nos permite llevar a cabo todo lo que nos pide la norma de identificación, análisis, seguimiento y cierre. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esto acabamos con lo que serían las sesiones del curso de 45001. Yo os pasaré, como en ocasiones anteriores, la documentación, modelos y ejemplos junto con la presentación. Y bueno, me reitero como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, o a través de aquí, o luego por un correo o con una llamada, pues no hay ningún problema en atenderlas. Os comento también que a partir de ahora ya los técnicos, como ya hemos terminado las sesiones formativas, se pondrán en contacto para continuar con todas las sesiones que quedan presenciales y así poder asesoraros en la implementación de todos estos requisitos que hemos visto. No sé si tenéis alguna duda o queréis comentar algo. No, en principio nada. Vale, pues oye, muchísimas gracias de verdad por vuestra atención, que sé que es un sacrificio, son un par de días aquí que me dedicáis y la verdad es que os lo agradezco. Y nada, os facilito la información y ya nos ponemos en contacto de forma personal para coordinar el resto del proyecto. Muy Muchas bien. gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.